Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en este lindo sábado, Señor. Te damos gloria, honra, porque tú creaste todas las cosas. Y el sábado, Señor, es un encuentro contigo, con tu creación. Te reconocemos como el creador de todas las cosas, pero también como nuestro Redentor. Gracias porque te pertenecemos por creación y redención, y queremos en esta hora darte nuestras vidas. Al abrir tu palabra, rogamos y suplicamos tu dirección y que hables a nuestras mentes, que nos enseñes tu palabra, que nos ayudes a conocerte y poder relacionarnos más profundamente contigo. Gracias, guíanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Nos sentimos muy felices, contentos de poder estar en la casa del Señor. Saben, mis queridos hermanos, no sé si me escuchan bien, creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo quiero en esta hora, este mes estamos nosotros estudiando acerca de nuestras doctrinas, ¿verdad? Como bien saben, nos hemos introducido en este estudio nuestras doctrinas y creencias, así que todo este mes vamos a estar estudiando sobre estos enseñanzas muy importantes, por qué nosotros creemos como creemos y pensamos como pensamos. Evidentemente todo emana de la palabra de Dios. Y bueno, no me he propuesto hacer un estudio, ¿verdad? Todas las oportunidades que tenga de poder participar, porque hay otros hermanos también que lo van a hacer, pues estudiar el tema de la doctrina de Dios. Hemos estado estudiando ya el miércoles y el viernes un poco sobre esto y hemos visto algunas problemáticas sobre en torno a la doctrina de Dios. Hay muchas personas que hoy día piensan que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Hay otras personas que piensan que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Hay otros que piensan que, bueno, sí, Jesús y el Padre sí son Dios, pero el Espíritu Santo no. Y lo lamentable es que en los últimos años ha habido una corriente fuerte que cada vez ha agarrado un poquito más de fuerza en una distorsión de la doctrina de Dios, de cómo nosotros lo pensamos. Bueno, hemos estudiado esta mañana en la escuela sabática los enemigos internos, ¿no? Bueno, hay personas que piensan diferente y se desvían de la enseñanza que nosotros creemos o que Dios nos ha revelado. Sin embargo, en este estudio, en esta hora, vamos a tratar de mostrar la doctrina de la deidad, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de Dios, como se conoce. Y nosotros creemos y que podemos hacer esta declaración que hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este concepto, hermanos, tiene sus raíces revelados en el Antiguo Testamento. Hay muchos, por ejemplo, hay muchas personas que miran el Antiguo Testamento y piensan que en el Antiguo Testamento no hay evidencia de la Trinidad o no hay evidencia de estas tres personas que están trabajando y cooperando, ¿verdad?, en la salvación del ser humano. Sin embargo, aunque tal vez no la hay como en el Nuevo Testamento, sí encontramos las raíces de la Trinidad, semillas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar en esta mañana esto que la Biblia nos dice acerca de Dios. Ahora, quiero decirles, hermanos, que tratar de entender a Dios o tratar por siquiera, intentar siquiera meter a Dios en nuestra mente es un imposible. Alguien dijo en una ocasión que es como tratar de vaciar todo el mar en un pequeño vaso. Dios es tan amplio, tan grande, que no puede introducirse en una mente tan pequeña como la de nosotros. Anoche yo platicaba con mi esposa y reflexionábamos sobre el ser humano actualmente. No ha ni siquiera entendido el cerebro humano. No lo ha entendido. Es muy complejo. Por más científicos y avances que hayan
hechos o progreso, no han podido entender la complejidad del cerebro humano. Y intenta meter en ese cerebro que ellos no han comprendido, no han completado entender a un Dios que creó ese cerebro. Es un imposible, ¿verdad? Alguien también dijo en una ocasión que si tú logras entender a Dios completamente, introducirlo en tu mente, entonces ese no es Dios. Porque el Dios de la Biblia es más grande que eso. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el creador del espacio, tiempo y materia. Quiere decir que Dios no está sujeto al espacio, tiempo y materia, como nosotros. Nosotros estamos sujetos al espacio, al tiempo y a la materia. Ahora, ¿por qué Dios no está sujeto al tiempo? Porque Dios es eterno. ¿Por qué Dios no está sujeto al espacio? Porque Él está en todos lados. No es que todo es Dios como lo plantea el panteísmo, sino que Dios tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Porque Él es Dios. Y obviamente no está limitado a la materia porque Él es espíritu, ¿verdad? Nosotros somos carne. El Dios que revela la Biblia es un Dios grande, es un Dios extraordinario. Escapa siquiera de la imaginación más fecunda del ser humano. Sin embargo, en la Biblia, Dios se nos ha revelado. Y hay un consejo en la Biblia, en 1 Corintios, si no mal recuerdo, que nos anima a no pensar más allá de lo que está escrito. A nosotros los seres humanos nos gusta pensar en cosas que no están escritas, curiosear, ¿verdad? Y si fuese esto y esto, pues la Biblia nos anima a no ir más allá de lo que está escrito, a no pensar más allá de lo que está escrito, porque podemos caer en grandes errores. Como los filósofos, ¿verdad?, de la antigüedad. Mi esposa ayer decía, ellos filosofaban mucho acerca de Dios y ellos crearon un concepto de Dios, el Dios de los filósofos, que es diferente al Dios de la Biblia. En las escrituras, por ejemplo, el Dios de los filósofos, hermanos, el Dios de los filósofos es un Dios omnipotente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios omnipotente? ¿Dios es omnipotente? ¿Qué significa la palabra omnipotente? Que todo lo puede, ¿verdad? Todo lo puede. Ahora, pero ¿la Biblia habla de un Dios omnipotente o habla de un Dios todopoderoso? Son dos cosas diferentes. Y muchos cristianos conciben a un Dios como un Dios omnipotente en el sentido de que todo lo puede hacer. Pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios se ha limitado, se ha autodelimitado, así que no puede hacer incluso lo que Él quisiera hacer. Eso sí, es todopoderoso. Pero Dios se limita en su amor y en su misericordia a jugar las reglas del juego en el plan de la salvación. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entrar de lleno al estudio de la Biblia y vamos a mirar ahora algunos textos y vamos a comenzar con Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Deuteronomios 29, 29. Y Deuteronomios 29, 29 es otro texto que nos revela a nosotros algo muy importante que no podemos pasar por alto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomios 29, 29? Aquí lo tienen en la pantalla, algunos pues ya dice las cosas secretas ¿pertenecen a quién? Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces aquí hay un principio importante. Cuando tratamos o nos enfrentamos al estudio de la doctrina de Dios, no podemos olvidar que hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que Dios, ¿qué? No ha revelado.
Dios ha revelado cosas de su persona, sí, ahí están escritas. Y es el propósito estudiar algunas de ellas en esta ocasión, la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero no, hay cosas que Dios no ha revelado de Él, por lo cual nosotros no podemos ir más allá. Tenemos que sujetarnos por fe a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Ahora vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, que es un texto importante para el estudio de nosotros. Ese incluso el texto base. Creo que este texto, cuando estudian todos los teólogos, los eruditos, las personas estudiosas que enfrentan el desafío de estudiar esta enseñanza, esta doctrina, no pueden pasar por alto Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. La palabra de Dios nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es ¿qué? Jehová es uno. Y cuando nosotros, ¿verdad? Leemos este texto, tendemos a pensar de que Dios es uno ¿en qué? En número. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y esto puede causar ciertos desafíos a la mente humana porque porque nosotros decimos que uno no es uno, sino uno son ¿qué? Son tres. Entonces sacudimos la cabeza y decimos, oye, pero espérame tantito, déjame digerir bien eso, porque yo entiendo que uno es uno. Lo que pasa es que en hebreo, ustedes recuerdan, han de saber que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento exclusivamente se escribió en hebreo y parte en arameo. Pero el Nuevo Testamento en griego. Pues en el Antiguo Testamento, en hebreo, hay 3 palabras para referirse a uno. 3 palabras para referirse a uno. Esto es muy importante, hermanos, para entender esta doctrina. La palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es también el primer número, es la primera letra numérica en hebreo. Y Aleph significa uno, pero uno de número. Cuando usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en hebreo 1 sería Aleph. Ese es el 1 numérico. Pero hay otro término en hebreo para referirse a uno, y es Yakit. Y Yakit, hermanos, también es uno, pero es uno absoluto. Es un uno de absoluto. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo te pregunto cuántas Biblias tengo aquí, yo te digo solamente una. No hay más. Es un absoluto. Eso es Yakit. Pero hay una tercera palabra hebrea, que es Ejad. Ejad también es uno, pero es uno de unidad. Es uno de unidad. Y tal vez el ejemplo no sea perfecto, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que Ejad es como mi mano. ¿Cuántas manos tengo? Una. ¿Pero cuántos dedos son? 5. Eso es Ejad. Ejad es una unidad. Mi mano es una unidad de 5 dedos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en la Biblia, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que el texto en hebreo utiliza? ¿Es Aleph, uno de número? ¿Es Yakit, es uno de absoluto, o sea, solamente uno? ¿O es Ejad, de uno de unidad? Interesantemente, cuando vamos al texto hebreo, nos damos cuenta que cuando Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno, utiliza el término Ejad. Y Ejad es uno, pero uno de unidad. Y este término se vuelve a usar o se usa en Génesis también. Por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 24. Quiero que vayamos a la Biblia y miremos, hermanos, cómo este mismo término se aplica, pero ahora a la familia humana. Dice Génesis 2, 24. ¿Ustedes están por allí?
Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué va a hacer? Se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. El término allí es ejad. Es el mismo término hebreo que aparece en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Quiere decir que Jehová no es uno numéricamente hablando. Jehová es uno ¿de qué? De unidad. Jehová es uno de unidad. Y este término dice: ¿cómo es que dos son uno? Pues la Biblia es clara. Así como cuando el hombre y la mujer unen sus vidas, ya no son dos carnes, ahora son ¿qué? Una. Pero mi esposa está allá y yo estoy ¿qué? Yo estoy acá. Pero Dios dice que ella y yo somos ¿qué? Somos uno. Una sola carne. Ya no somos dos. Ahora somos ¿qué? Uno. Eso es ejad. Ahora vamos a estudiar algunas expresiones plurales en Dios. Recuerden, estamos estudiando, hermanos, lo que la Biblia revela acerca de Dios, para que nosotros no lleguemos a creer en un Dios filósofo, en un Dios de los filósofos como los filósofos lo planteaban, sino un Dios bíblico. Hoy día hay muchos cristianos que creen en un Dios, pero es en un Dios de los filósofos, pero no es en un Dios de la Biblia. Y esto es muy importante nosotros comprenderlo y entender esto. Ahora, mire qué dice Génesis capítulo 1, porque la primera revelación que tenemos de Dios es justamente Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio, ¿qué pasó? ¿Qué creó quién? Dios los cielos y la tierra. Qué interesante. Este texto para cualquiera decía: pero ¿qué hay de interesante allí, pastor? Pues déjenme le explico. El texto dice: en el principio creó. La palabra crear, bará en hebreo, está en singular, en plural. Creó. ¿Está en singular o plural? En singular. Porque estuviera en plural, dijeran que crearon. O sea, muchos. Pero la palabra crear, bará en hebreo, está en singular. En el principio creó. Pero esa palabra crear va acompañada de otra palabra. Y esa palabra es, ¿cuál es la siguiente palabra que sigue? Dios. La palabra Dios en hebreo es Elohim. Pero la palabra Elohim en hebreo es una palabra plural. No es singular. Quiere decir que si lo traduciéramos literalmente como dice el texto, dijera: en el principio creó dioses, o crearon los dioses, porque Elohim es una palabra plural. Quiere decir que desde el mismo Génesis 1:1 ya hay un misterio en Dios, hay una pluralidad en Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero también hay una singularidad. Cuando Él obra, cuando Él hace sus acciones, pareciera que es uno, pero está implícito que las demás personas de la deidad. Porque Elohim es plural. Ahora, gramaticalmente esto sería incorrecto, hermanos. Si tú escribes una carta, cuando escribíamos cartas a nuestra novia, ¿verdad? Y tú le dices, ¿verdad? Te amo nosotros. Yo quiero que tú sepas que te amo nosotros. ¿Cómo se escucharía eso? Raro, ¿no? Pero ¿quién? ¿Me amas tú o quién me ama? Pues eso es lo justamente, gramaticalmente es incorrecto. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, no te preocupes, déjalo así, porque así yo me estoy revelando. Dios dice: yo soy un único Dios, pero también hay una pluralidad en mí.
Elohim. Ahora, miren estos ejemplos. Génesis 1, ahora vamos a saltarnos al verso 26. ¿Qué dice el verso 26, mis queridos hermanos? El versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los cielos, Estamos bien hasta ahí. Mire, la primera parte de este versículo dice, entonces dijo ¿quién? Dijo Dios, dijo Elohim. hagamos. ¿Qué dice Elohim? Hagamos. Esa palabra hagamos, ¿es singular o plural? Es plural. Si Dios fuese uno de número, Dios hubiese dicho hago. O yo haré. O yo hago. Pero interesantemente Dios no dice yo hago. Dios dice que hagamos. Esto implica una pluralidad en Dios. O sea, que hay más de una persona obrando en la creación. Ahora, nosotros sabemos que los ángeles no pueden crear, hermanos. Los ángeles no pueden crear, pues son seres creados. De hecho, cuando nosotros estudiamos Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó, bará, esa palabra bará es crear de la nada. En hebreo hay 3 palabras para crear y una de ellas es bará, y bará significa crear de lo que no ha existido, no hay nada allí. Pero otra palabra hebrea que se refiere a crear de lo que ya existe. O sea, recuerda, Dios primero creó los cielos y la tierra, no había nada, Dios creó los cielos y la tierra. Pero Dios fue rellenando en cada día esos cielos. Dios creó la tierra, pero luego ya Dios creó de lo que ya existía, de la tierra. ¿Y qué hizo salir de la tierra? Árboles, ¿verdad? De ahí mismo salió el hombre, o sea, Dios creó de lo que Él ya había creado previamente. Bueno, entonces, pero aquí Dios dice, hagamos, quiere decir que aquí Dios está, los ángeles no pueden crear, pero Dios está hablando de forma plural, pareciera que hay más personas implícitas en Dios, en Elohim. Pero dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nuestra, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro versículo y vamos a ver allí en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y como dijimos al principio, hermanos, estamos viendo cómo Dios se revela, la semilla de la deidad, cómo Dios está aquí en el Antiguo Testamento revelándose desde el mismo Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 22, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios. ¿Qué dijo Jehová Dios? He aquí, el hombre es ¿qué? Es como uno de nosotros. Ah, ¿cómo es esto? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dice Dios. Elohim. Elohim está hablando. Dios está hablando. Ese Dios que dice Deuteronomio, Jehová uno es. Ese es el que está hablando aquí. Y está diciendo, he aquí, el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Quiere decir que Dios está afirmando que Él no es uno de número, sino es uno de unidad. Mi hermano está muy concentrado en el sermón esta mañana. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver otro texto, Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, dice Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice el texto sagrado, ahora pues, descendamos, ¿y qué pasa? ¿Qué dice? Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del compañero. Dios, ¿con quién está hablando Dios? Dice, descendamos, ¿y qué? Y confundamos.
Allí su lengua, es en la Torre de Babel, ustedes van a recordar. Pero lo que nos interesa destacar aquí, hermanos, es que Dios habla de sí mismo de forma plural. Dios cuando habla de sí mismo, habla de forma plural. No dice, ¿verdad? Yo hago, dice hagamos, descendamos, confundamos, es como uno de nosotros. Estas expresiones bíblicas nos ayudan a entender un poco acerca de cómo Dios se nos ha revelado. Ya Deuteronomio 6:4 nos dice que Jehová, Dios, Elohim, no es uno de número, sino es uno de ¿qué? De unidad. Y aquí podemos estar rastreando, hermanos, esto que es muy importante para nosotros mirar, que hay una pluralidad en Dios. Ahora vamos a pasar al tercer elemento, que es, si Dios hay una pluralidad en Dios, ¿quiénes son parte de este Dios? ¿Quiénes forman parte de este Dios, de este Elohim? Bueno, la Biblia ya nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 2, alguien más, ¿verdad? O alguien que es parte, ¿verdad? De este Elohim, de este Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2? Dice el versículo, y el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Es interesante que nuestras versiones lo traducen el Espíritu de Dios. Así lo traducen. Pero en hebreo es Ruá Elohim. Ruá Elohim. O sea, el Espíritu Dios. Eso es lo que está diciendo el hebreo. Nuestras versiones ya lo traducen el Espíritu de Dios. Pero en hebreo dice Ruá Elohim. O sea, Dios el Espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas. Cuando ya en el verso 1 habla de Dios como el creador. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en la literatura hebrea, hermanos, posteriores como Job y Salmos, utilizan y describen a este Ruá, a este espíritu, ¿verdad?, de Dios, como el que da vida, el que da poder, el que da sabiduría, incluso el que da santidad. Vamos a Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. Y vamos a ver cómo Job presenta al Espíritu Santo. Nosotros ya vimos que es Dios el creador, pero para Job hay una revelación que nos ayuda a comprender un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Job capítulo 33, versículo 4 dice, sí, adelante, hermano. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de omnipotente me dio la vida. Ah, mira, qué interesante. Gloria a Dios. ¿Quién es el creador? Dice, el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Me hizo. O sea, el que hizo, según al hombre, según Job, ¿fue quién? El Espíritu de Dios. Y el soplo del omnipotente me dio vida. Ahora, qué interesante, mis queridos hermanos, porque es interesante que cuando Dios crea, Él no hace su obra de forma exclusiva. Cuando Él obra o crea, hace su obra de manera inclusiva. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando Dios obra, no lo hace solo, lo hace también el Padre, lo hace el Espíritu Santo y también lo hace ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo también es el creador? Aunque tendríamos que ir hasta el Nuevo Testamento, pero Colosenses capítulo 1 es muy claro que fue Jesucristo quien creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero Génesis dice que fue Dios. Entonces tenemos a las tres personas creando. Al Espíritu Santo, a Dios el Padre y a Jesucristo. Pero hay otro texto, mire, ¿qué dice Salmo 51? Vamos al Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11, dice la palabra de Dios, no me eches delante de ti y no quites de mí
¿Qué dice? Tu Santo Espíritu. Qué interesante, hermanos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu no es una energía, como muchos dicen. Que el Espíritu, ¿verdad? No es una energía impersonal, sino es un agente divino vivificador. Es el que obra, el que hace, e incluso el que dice, no me quites tu Santo Espíritu, dice el salmista. Ahora, el Espíritu Santo se presenta en el Antiguo Testamento como una persona, hermanos. Hay muchas personas que dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona. Pero ojo, Isaías 66, versículo 10 y versículo 11. Vamos a Isaías capítulo 63, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de Dios. Mas ellos, ¿qué dice? 63, 10 y 11 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él, el Espíritu Santo mismo, peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar como pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Isaías trata al Espíritu Santo? No como un agente, como una energía, sino como un ser que muestra sentimiento, muestra tristeza, muestra guiando a un pueblo a través del desierto, muestra un carácter personal, pero un carácter divino. Una persona, una energía no se molesta, no se enoja. ¿Verdad que no? ¿Quiénes se enojan? Mi esposa va a decir cuando no hago caso. Porque mi esposa es una persona. Bueno, aquí Isaías presenta, ¿verdad?, al Espíritu Santo de forma personal, como una persona, no como una fuerza, sino como alguien que conduce al pueblo, que se hace enfadar, se enoja y se vuelve en contra del pueblo, una persona. Pero ese no es el único evidencia. Mire que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Los pastoreó, dice el versículo 14. Como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El que pastorea, el Espíritu Santo, el que guía. Una fuerza no guía, hermanos. Si no fuese el Espíritu Santo una persona, no pudiese guiar, pastorear. Pero aquí el profeta Isaías presenta al Espíritu Santo como una persona que guía. El mismo Espíritu Santo que dio vida en la creación quiere renovar y transformar hoy nuestros corazones. Quisiera que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Qué maravilloso. Porque al obrar el Espíritu Santo, está obrando el Padre y está obrando también el Hijo. ¿Saben, hermanos? La salvación es trinitaria. Pues Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, nacido, concebido por el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad obrando a favor y la salvación del ser humano. No podemos excluir al Espíritu Santo ni a Jesucristo, sino todos están involucrados en la obra de la redención. La salvación es trinitaria. Ahora, mis queridos hermanos, ya vimos a Dios el Padre creando. Vimos al Espíritu Santo, que no es una fuerza, sino Isaías lo presenta como una persona divina, poderosa, dispuesta a transformar y guiar a su pueblo, pastorear a su pueblo. Pero aparece otro personaje en el Antiguo Testamento. Un personaje que se conoce o que la Biblia lo llama el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Y ahorita vamos a estudiar unos versículos en estos 7 minutos que nos quedan.
Por ejemplo, mire en Génesis capítulo 16, versículo 7 hasta el versículo 13. Vamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 7 al versículo 13. Y aquí vamos a encontrar, mis queridos hermanos, una historia, la historia de Agar. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Se le apareció, dice el versículo, el ángel de Jehová. Pero es interesante que Agar, ¿verdad? Génesis capítulo 16, versículo 7. Y dice que allí, ¿verdad? Que allí la halló el ángel, dice el verso 7 de Génesis 16, a Agar. Y allí la halló ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y dice, junto a una fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete tú a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién le está dando la promesa a Agar? El ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel que tiene la capacidad de prometer algo que solamente Dios le pudo prometer a Abraham? Pues vamos a mirar. Y sigue diciendo la palabra de Dios allí. Verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de ¿qué? El nombre de Jehová, que con ella estaba. Tú eres Dios que ve. ¿Quién estaba hablando con Agar? El ángel de Jehová. ¿Quién le prometió a Agar? El ángel de Jehová. ¿Quién dijo que multiplicaría su descendencia? El ángel de Jehová. Pero ahora el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová. O sea que este ángel de Jehová no es simplemente es un ángel, también es ¿qué? También es Jehová. Pero dice que no tan solo es Jehová. Dice el texto, tú eres Dios que ve. No solo es el ángel de Jehová, también es Jehová, también es Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero vamos a otro ejemplo en Éxodo capítulo 3. Es un ejemplo muy claro para nosotros y muy conocido. Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés. Interesantemente, cuando estudiamos la Biblia, vemos que este ángel, ustedes recuerdan, hermanos, que los ángeles no pueden recibir adoración. No pueden recibir adoración. Apocalipsis es claro. Cuando Juan se quiso postrar ante el ángel, Dios le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos. Adora a Dios. A mí no me adores. Yo soy un ser creado. Soy un ángel, un consiervo tuyo. Soy como un consiervo tuyo. Ahora, y de tus hermanos. Pero mire Éxodo capítulo 3, versículo, y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice la palabra del Señor, y se le apareció. ¿Quién se le apareció? Dice, y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él le miró. ¿Quién le miró? El ángel de Jehová. Y vio que y él miró, que fue Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Y qué dice allí?
Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Sí, sí está claro, hermanos? ¿Quién se le aparece en medio de la zarza a Moisés? Jehová. No, dice el texto, el ángel de Jehová. El versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová. Pero ya el versículo 4 dice que viendo Jehová que le iba a ver, lo llamó en medio de la zarza. Gloria a Dios. Lo llamó Dios, dice David. Lo llamó Dios. Quiere decir que este ángel que se presenta como ángel de Jehová no es un simple ángel. Es Jehová también, pero también es ¿qué? Dios. Amén. Aleluya. Pero mire que sigue diciendo el versículo 6, dice versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Pero ¿quién fue el que se le apareció? ¿No fue acaso el ángel de Jehová? Y el ángel de Jehová le está diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiere decir que el ángel de Jehová no es un simple ángel. Ahora aquí aparece otra figura en el Antiguo Testamento. Está Jehová, está Dios, está el Espíritu Santo. Pero también hay un personaje que se hace llamar el ángel de Jehová, que también es Dios y que también es Jehová. Nosotros vamos a llegar, voy a decir una conclusión que debo de demostrar. Pero nosotros afirmamos que este ángel de Jehová es Jesucristo. Yo tengo que demostrar eso con la Biblia. Con la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Pero es bíblico. Y ahora quiero ir a un último pasaje en Jueces capítulo 6, versículo 11. La historia de Gedeón. ¿Recuerda que le pidió el ángel de Jehová, Dios, a Moisés cuando se acercó a la zarza? ¿Qué le dijo? Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y Moisés lo hizo así. Pero mira qué pasa en Josué capítulo 6. Vamos a Josué capítulo 6, ya que estamos estudiando este trimestre. Jueces, sí, gracias. Capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y vino, ¿quién vino? El ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ojo, ¿qué dice el texto? Se le apareció el ángel de Jehová, pero ahora el ángel de Jehová se personifica. ¿Por qué? Porque dice que él se sentó, se sentó allí, debajo de un árbol que está, dice el versículo 11, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. O sea, que el ángel de Jehová llega. Esa persona que llega allí no es una persona. El texto dice, es el ángel de Jehová. Y se sienta allí. Ahí está sentado el ángel de Jehová. Pero interesantemente, dice la palabra de Dios, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón valiente, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianetas. Verso 14. ¿Qué dice? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Quién fue el que se sentó allí? Dice el texto, el ángel de Jehová. Se sentó ahí el ángel de Jehová.
Pero ahora el versículo 14 dice, y mirándolo Jehová. O sea que ese ángel de Jehová no era simple un ángel, sino era ¿qué? Era Jehová. Qué interesante. Nos damos cuenta cómo el Antiguo Testamento presenta evidencias de una pluralidad en Dios. Hagamos, es como uno de nosotros, pero luego se presenta el Espíritu de Dios creando, guiando, pastoreando, pero luego aparece otro personaje, el ángel de Jehová, que también es Dios, que también es Jehová. Y es interesante, hermanos, que cuando vamos incluso a la historia de Josué, en la historia de Josué también se le aparece el ángel de Jehová. Y ustedes van a recordar que Josué le pregunta a ese personaje, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, pero como príncipe del ejército de Jehová he venido. Quítate los sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y este ángel, y Josué le quitó las sandalias y se postró y adoró. ¿Quién es este ángel que recibe adoración, que acepta la adoración y se presenta como Jehová y como Dios? Yo dije que lo tengo que demostrar, pero la conclusión es Jesucristo. Jesucristo estaba presente en el Antiguo Testamento. Así que mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a ver que también en el Antiguo Testamento, yo quiero terminar con dos pasajes rapiditos. Isaías 48, 16 e Isaías 63, 8. Y nos vamos a dar cuenta cómo estos versículos presentan a tres personas divinas en acción en el Antiguo Testamento, accionando, obrando, pero están estas tres personas. Vamos a Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías 48, 16. ¿Alguien quiere darle lectura? Adelante, hermano, por favor. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Sí se pueden, ¿quién está hablando? Jesucristo. Mira, dice, acercaos a mí y oíd esto. Es Dios el que está hablando. Aquí está hablando Dios. Acérquense a mí y oíd esto, dice Dios. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. Achis. Como dicen en México, achis mariachis. ¿Cómo es esto? Dios está hablando y está diciendo desde el principio, ¿verdad? No hablé en secreto, pero me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Amén. ¿Se dan cuenta? Tres personas obrando. Uno refiriéndose a dos más. Uno que dice ser Dios, pero se refiere a Jehová y al Santo Espíritu. Vamos al último versículo de esta mañana, está en Isaías 63, versículo 8 al versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Creo que ahí está, Isaías 63, 8, ¿verdad? Dice, mas ellos, ¿qué dice? Versículo 8, perdón. Porque dijo, ciertamente pueblos son. ¿Quién dijo? Pues está hablando Jehová. Si nosotros leemos el verso 7, es Jehová el que está hablando. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son. ¿Quién dice ese? Jehová está diciendo, mi pueblo son. Hijos que no entienden. Perdón, hijos que no mienten. Y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y aquí está, el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó
todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. ¿Se dan cuenta las tres personas? Es Jehová hablando y le dice, el ángel de su faz los guió, pero el Espíritu también se enojó porque ellos fueron rebeldes. Jehová estaba hablando, Jehová dijo, mío, pueblo mío son, pero mi ángel fue delante de ustedes. Pero ustedes hicieron enojar a su Santo Espíritu. Y él se levantó en contra de ustedes porque fueron rebeldes a su voz. Qué maravilloso, hermanos. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver evidencias claras, contundentes, de cómo Dios se está revelando. Dios es uno en tres personas y estas tres personas son divinas. Merecen adoración, la honra, la gloria y trabajan constantemente para salvarnos a nosotros en este mundo caído de pecado. ¿Cuántos de ustedes esta mañana quisieran conocer más a Dios? La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y este único Dios verdadero se ha revelado en tres personas.